Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este maravilloso día, que hoy estamos a 11, me parece que a 11 de marzo, sí, es 11 de marzo del 2024. Y bueno, siempre es un gusto poder estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros en esta maravillosa mañana. Así que mientras usted se va conectando, pues hay que empezar a compartir la palabra de nuestro Dios. Siempre es muy bonito compartir la palabra de nuestro Dios cada momento, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad. Debemos de presentar o de dar a conocer el Evangelio, porque los días son peligrosos y es muy importante que usted y yo pues nos dediquemos a eso, a compartir la palabra. Compartir la palabra, dice la palabra de Dios. Aprovechad bien el tiempo. Dios le bendiga, hermana Noemí. Ahí dígame si me escucho bien. Es que ninguno de los dos micrófonos los cargué, pero no se cargaron. No sé por qué no se cargaron. Entonces, pues ninguno de los dos funcionó. Así que dígame si me escucho bien. Ahora sí van a escuchar todos los ruidos de que están afuera y adentro y para todos lados. Pero bueno, una disculpa. Pues supuestamente yo los cargué, pero pues no se cargaron. Así que como quiera, pues gracias, Señor, que podemos estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que gracias por usted que hace posible este programa. Gracias por apoyarnos cada mañana. Gracias por estar con nosotros cada mañana. Sabemos que Cristo viene pronto y que es necesario que usted y yo estemos más que preparados, listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir adelante siempre, buscando el estar con Cristo, buscando el estar en su palabra. Más que todo, no solamente que seamos oidores, sino que seamos también hacedores de la palabra de Dios, porque pues muchas de las veces no oímos, pero no hacemos. Y pues lo importante de nuestro Dios es que hagamos todo lo que está escrito en su palabra, que lo pongamos en práctica. Hay una palabra muy bonita. Déjeme hago bien esto. Hay palabras muy bonitas en la Biblia, en las cuales nos ayudan. Dios te bendiga, Cintia. Dios te bendiga, dice. Dios les bendiga, bonito día para todos. Igualmente para ti, gracias por acompañarnos. Me dio gusto verte ahí en la iglesia. Así que gracias por acompañarnos. Hermano Reinaldo, Dios le bendiga, bienvenido. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Sí se escucha muy bien. Gracias, hermana. Gracias. Es que pues, como le digo, no funcionaron los micrófonos y por eso no sé cómo me estoy escuchando, pero qué bueno. Ojalá y no se oigan los ruidos de afuera, son demasiados los ruidos, pero ojalá y no se escuche los ruidos de afuera. Hermano Reinaldo, Dios le bendiga. Qué gusto tenerle aquí en esta mañana. Saludos y bendiciones desde Lourdes, Colón, El Salvador. Igualmente para usted un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta mañana. Prima Alejandra Herrera, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Así que gracias, Señor, por cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Hermana Esther Hernández, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos, hermana, en esta mañana. Y bueno, ojalá deseándoles que tengan un excelente inicio de semana, que es lo más importante. Y mire, estamos viendo todo lo que está sucediendo y la gente está, no sé si usted, pero la gente o los científicos, para que me entienda, están esperando este eclipse que está en un mes.
que va a suceder en un mes. Entonces, pues estamos hablando del calentamiento global y estamos viendo, y mire que cada vez que hay un eclipse hay desastres aquí en la Tierra, o se aproxima algo. Entonces, lo importante para nosotros es estar buscando de la presencia de Dios, estar aquí. Dios te bendiga, manita, te amo. Gracias, un fuerte abrazo. Es muy, muy importante, hermanos, que estemos buscando estar en la presencia de Dios. Mire, en una ocasión, mi hermano, uno de mis hermanos, Dios le bendiga, hermana Marisol, un fuerte abrazo hasta Sonora, donde usted se encuentra. Gracias por acompañarnos cada mañana. Saludos ahí a su mamá, a su hermana Irma y al esposo de la hermana Irma y su esposo. Me da mucho gusto verles alabando a nuestro Dios y buscando de Él. Es lo más bonito. Y mire, es muy importante, hermanos, de que una vez a uno de mis hermanos que andaba desanimado, de esas veces que te desanimas y si vas a la iglesia, pero no se te ve ese gozo en tu rostro, no se te ve esa alegría que es el estar con los santos, en la presencia de Dios. Entonces le decía yo, vuelve a casa, manito, vuelve a casa. Entonces me decía él, estoy en casa, o sea, me estoy congregando. Entonces le comenté yo, sí te estás congregando, pero no estás en la presencia de Dios. El estar en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así dice la palabra de Dios, hay plenitud de gozo. Entonces, de hecho, déjenme le busco ese texto que dice así, que hay plenitud de gozo. Entonces, le dije, busca, de hecho hay un canto, ¿verdad? Hay un canto que me recuerda mucho al hermano Aarón de allá, porque lo entonaba mucho allá en Port Arthur, cuando nuestro Dios me permitió estar allá. Y entonces, pues me gustaba mucho escucharle ese canto. Y dice allí, es el Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia tu diestra para siempre. Fíjese bien lo que dice, me mostrarás la senda de la vida. Y bueno, y usted y yo sabemos cuál es la senda de la vida. Esa senda de la vida, pues es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces está diciendo, me mostrarás la senda de la vida. Y bueno, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, una cosa es estar en la presencia, estar en la casa de Dios. Otra cosa es estar en su presencia. Y lo que nosotros debemos de anhelar en este tiempo es eso, estar en su presencia, deleitarnos en su presencia. Y mire el mismo Salmo, otro de los Salmos 27, versículo 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, en su templo. Entonces, en este tiempo, hermano, que usted está escuchando y que estamos viendo todo lo que está sucediendo y cómo todo lo que las leyes, por decir así, que se están poniendo, lo que nos están haciendo es todo en contra de Dios, para que usted me entienda, no está en los mandamientos de nuestro Dios. Entonces es donde nosotros debemos más de buscar de su presencia. No solamente estar en la iglesia, que es muy recomendable, pero no nomás es ir y ser oidores, porque hay mucho oidor que nomás va y escucha y vuelve a casa, o sea, vuelve a su casa. Debemos de ser hacedores y es muy, muy importante que usted y yo busquemos de su presencia, que usted y yo nos acerquemos a Él
confiadamente. Entonces, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es quien nos enseña todas las cosas, es quien nos revela todas las cosas, es quien nos muestra el camino, por dónde irnos, por dónde dirigirnos, qué hacer, qué no hacer, de modo que agrademos a nuestro Dios. Entonces, muy importante que usted y yo, mis amados, nos dediquemos ya en este tiempo a no estar hablando del hermano, de la hermana o del pastor o de su iglesia o qué sé yo, no, es estar postrados delante de nuestro Dios, deseando su presencia, deseando estar delante de Él, llenar, hermanos, sentir ese gozo de estar, que, ¿cómo le podría decir? Que no se llora de tristeza delante de nuestro Dios, sino que se llora de gozo, de saber que Él está con nosotros y que sus ojos están atentos ahí, viéndonos, ahí inclinados ante Él, y sus oídos prestos para escuchar nuestro clamor. Entonces es muy, muy importante, porque dice aquí, fíjese bien, Salmo 27:4 que le acabo de leer, se lo voy a volver a leer para seguir en el versículo 5, para que entienda de qué beneficios hay cuando nosotros anhelamos estar en su casa de oración. Y le comento, no solo estar, sino estar en su presencia. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Fíjese bien, porque Él me esconderá. ¿De quién está hablando? Él me esconderá. Está hablando del Dios Todopoderoso, está hablando de Elohim, nuestro Señor y Salvador. Dice, porque Él me esconderá. Qué importante es estar en la casa de nuestro Dios, buscando de su presencia, humillándonos delante de Él, exaltar su nombre, como dice también el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, alabarle, bendecir su nombre. Entonces es tan importante, mis amados, orar, ser adorador de nuestro Dios. Y adorador no es solamente orar, no es solamente cantar cantos de adoración, sino la adoración es aquella alabanza, dice su misma palabra y en uno de los salmos, son frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces es alabarle, bendecir su nombre, porque para siempre es su misericordia. Muy importante que usted y yo estemos buscando de la presencia de Dios, estemos buscando el estar de rodillas, hermanos, clamando, porque dice, porque Él, hablando de Dios, Él dice, Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? Dice, en el día del mal. Cuando yo esté en una situación que no me está favoreciendo, que cuando yo esté en una oración que me esté, ¿cómo le podría decir? Que esté afligiéndome, es cuando Él me va a esconder ahí en el día del mal. Y sigue diciendo aquí, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y nosotros sabemos cuál es esa roca. Esa roca es Jesucristo, como dice el canto, ¿verdad? Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. Entonces esa roca es Jesús y Él ahí nos esconderá, porque lo hemos dicho muchas veces, estábamos desechados de la presencia de Dios por el pecado que entró a través de Adán a toda la humanidad, y eso nos hacía separarnos de Dios, eso nos hacía no podernos presentar delante de Él porque estábamos en pecado. Ningún sacrificio pudo lograr, hermanos, que nosotros pudiéramos entrar a esa plenitud.
Recordamos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes cada año entraban, derramaban aquella sangre de aquel cordero que ofrecían en sacrificio, la rociaban ahí al entrar al tabernáculo, a lo santo de lo santísimo, como decimos, para poder no caer muertos, aunque había el peligro de caer muertos si no se limpiaban completamente. 3 días tenían que estar en limpieza total para poder entrar a ese lugar. Si entraban y había algo ahí que era merecedor de muerte, que no hiciera las cosas bien, que dijera que cabo Dios no ve, como hoy muchas veces decimos que cabo Dios no ve, no ve lo de afuera, ve lo de adentro. Entonces, pues, yo creo que en aquel tiempo sí había sacerdotes que también decían lo mismo, ay, no pasa nada, pero bueno, había un listoncito azul que le ponían en las vestiduras y había campanitas debajo de las vestiduras para escuchar cuando anduviera ministrando ahí el sacerdote. Ya cuando no se escuchaban esas campanitas, pues es que el sacerdote había caído muerto en aquel momento. Entonces se había encontrado algo que no le permitía estar en la presencia de nuestro Dios. Pero ahora nosotros que podemos entrar a ese lugar santo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora recuerdo mucho a un hermano, parece que se llamaba René Soto, o se llama, aún está vivo, pero una vez lo escuché en una predicación decir eso, que cuando uno comete alguna falla, algún pecado delante de nuestro Dios, dice, si tú corres detrás de la cruz de Cristo, y claro, arrepentido y corres, dice, ni aún el Padre te puede hacer nada porque ve la sangre de su Hijo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, sobre una roca me pondrá en alto. Nuestro Señor Jesucristo nos ha abierto el camino para que usted y yo podamos entrar a su presencia. Óigalo bien, una cosa es que entremos a la iglesia y que estemos en la iglesia, pero otra cosa es muy importante, entrar a su presencia, porque yo puedo estar presente en la iglesia, pero puedo estar ausente en la presencia de Dios, porque mis pensamientos están en otro lado, porque mis pensamientos están que a qué hora se va a acabar el culto, porque yo tengo cosas que hacer, o aún ahí en el culto estamos pensando qué me voy a poner mañana o qué voy a llevar de lonche mañana. Tantas cosas, que tanto pensamiento que el enemigo pone muchas de las veces para distraernos y que no escuchemos la palabra que Dios tiene para nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, bueno, allá dice en el libro de Hebreos que se rompió el velo y ahora todos podemos entrar a su presencia. Usted y yo debemos de desear estar delante de la presencia de Dios, porque ahí hay plenitud de gozo. Ahí usted y yo nos podemos sentir contentos, nos podemos sentir alegres de tener a nuestro Salvador, de poder disfrutar de su presencia, de poder disfrutar de esos abrazos que muchas veces podemos sentir de parte de nuestro Dios, diciéndonos, no temas, no pasa nada, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar, yo te estoy sosteniendo, sigue adelante. Todas esas palabras el Espíritu nos las recuerda cuando yo estoy delante de su presencia. Y créame que es algo maravilloso escuchar la respuesta de nuestro Dios, escuchar esas palabras, decirnos, no pasa nada, yo estoy contigo. Entonces, yo le invito a que usted busque de la presencia de Dios, que usted se acerque a Dios confiadamente, que usted disfrute de este privilegio que tenemos de entrar a la presencia de Dios. Mire que en el Antiguo Testamento, pues solamente el sacerdote entraba y una vez al año. Pero ahora, hermanos, usted y yo estamos 24/7, todos los días y en cada momento podemos entrar ante la presencia de nuestro Dios. Así que le invito a que entremos a la presencia de Dios, que nos regocijemos en Él, que le demos gracias
por esta oportunidad que nos da de estar delante de su presencia. ¿Qué más pasa? Cuando yo estoy en la casa de Dios, cuando yo estoy ahí en su presencia, una dice que me guardará, ¿verdad? Dice, me guardará del día del mal. Dice que me esconderá, me ocultará también. También dice que me pondrá en alto sobre la roca. Pero luego dice el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Porque lo más maravilloso es cuando uno sale de la presencia de Dios, porque sales con ese gusto, con esa fuerza de seguir adelante en este camino. Nuestros enemigos, como le puedo decir, pueden ser esos pensamientos que nos agobian, que nos hacen dudar muchas veces de que si Dios está con nosotros o si no está con nosotros, que si me escuchó o no me escuchó. Entonces es muy, muy importante porque esos son los enemigos. El enemigo también puede ser el desaliento. El enemigo puede ser muchas de las veces que nos sintamos sin ganas de ir a la iglesia, sin ganas de orar. Son muchos los enemigos que están siempre combatiendo contra nosotros. Pero mi amado, si usted entra a la presencia de Dios, ahí no pasa nada, ahí sale con fuerzas, porque dice que saldrá con cantos de júbilo, dice con sacrificios de júbilo y cantando y entonando alabanzas, porque podemos decir que Él tiene el control de todas las cosas y que podemos estar confiados en Él, que aunque se levante guerra contra nosotros, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Él estará conmigo, dice así en el Salmo. Y nosotros también podemos decir, porque tú estarás conmigo. No voy a temer lo que pase, no voy a temer lo que haga el hombre, porque tú estarás conmigo. Yo creo que es algo maravilloso, hermanos, porque allí, en la presencia de Dios, usted agarra fuerza, usted ama a Dios, usted entona sus alabanzas con esa devoción, con esa alegría, sabiendo que su alabanza está siendo llevada al cielo y que debe de llegar al cielo en un olor grato, en un perfume para nuestro Dios, como aquel perfume que derramó María a los pies del Maestro para ungirlo, que así nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra oración llegue como un perfume ante la presencia de Dios, para que Él nos pueda bendecir, para que Él pueda, dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas, dice, tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Aquí fíjese bien lo que está diciendo, tu rostro buscaré. Y dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. ¿De qué rostro estamos hablando? De la presencia de Dios. Cuando usted lea en la palabra de Dios que dice, tu rostro buscaré, está hablando de la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios y Él se encargará de todo. Él, y mire lo que dice, enséñame, así está diciendo aquí el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Esa debe de ser nuestra oración, hermanos. Pero muchas de las veces perdemos tanto tiempo pidiendo por la blusa que vi, por el carro que vi, por la casa que quiero. Y esto lo dejamos secundario, esto de que enséñame rectitud, enséñame tu camino. Yo creo que debe ser una oración primordial en usted y en mí.
porque todo lo demás vendrá por añadidura, dice su palabra allá en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, muy importante que usted y yo pidamos estas cosas. Guíame, enséñame a amar a mi prójimo, enséñame a amar a mi esposo, a mi esposa, enséñame a amar a mis hijos, enséñame a amarte a ti sobre todas las cosas. Yo creo que esa debe de ser nuestra oración. Todo lo demás vendrá por añadidura cuando yo esté siempre buscando el hacer la voluntad de Dios, el pedirle que nos enseñe este caminar que solamente el Espíritu nos lo puede enseñar, porque así dijo nuestro Señor Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces es tan importante que dediquemos nuestra oración a pedir que sea el Señor quien nos enseñe este camino y que nos guíe por senda de justicia. Así que ojalá y a usted le sirva este consejo y que todo lo que usted necesite material, Dios se lo dará en su tiempo cuando aprendamos a entrar ante su presencia y buscar el hacer su voluntad. Que sea nuestro deseo el hacer la voluntad del Padre. Y dice nuestro Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre y Él les dará. Entonces, muy importante, mis amados, que nosotros aprendamos a leer la palabra de Dios y no solo a leerla y escucharla, sino a ponerla en práctica en nuestras vidas, porque eso trae bendición y eso trae vida eterna. Como dice también su palabra, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna y pocos son las que la escuchan. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, Dios le bendiga, hermana Marta, Dios te bendiga, nena, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Déjeme veo si me puedo ir allá a la página del Buen Pastor. De una disculpa si ya no voy a ver sus comentarios, porque me voy a ir a la página a ver si no afecta allí la transmisión. Acuérdese que muchas de las veces aquí se empiezan a vincular los celulares y empiezan a hacer de las suyas. Pero bueno, Dios le bendiga, hermana Marta Martínez. Igualmente para usted, bonito inicio de semana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios te bendiga, nena. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya que ya terminamos esta primera parte con este consejo de la palabra de nuestro Dios, esperando que sea de aliento para usted, que sea de guía para usted, este consejo que nuestro Dios nos da en esta preciosa mañana. Ahora sí, vamos a la primer pregunta para que usted nos ayude a comentar la palabra de nuestro Dios para aprender juntos, porque también a través de las preguntas aprendemos también lo que Dios quiere de nosotros. Así que la primera pregunta, prepare su mente, su corazón, y bueno, vamos a que usted nos conteste la pregunta. Dígame si se escucha mucho la música de fondo también. Dígame si la música de fondo opaca mi voz, porque como le comentaba, pues los micrófonos no se cargaron, los puse a cargar, pero no se cargaron. Así que necesito que usted me vaya guiando cómo está escuchando usted allí la enseñanza, y si la música de fondo se oye muy fuerte también, coméntemelo para podernos ir acomodando. Así que gracias. Y bueno, la primera pregunta dice así en esta mañana, dice, ¿cuántos años tenía Enoc cuando fue trasladado por Dios? Ahí está la primera pregunta del día de hoy. ¿Cuántos años tenía Enoc cuando fue trasladado por Dios? Esa es nuestra primera pregunta del día de hoy. Así que ayúdenos allí a contestar. Y bueno, estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 14. Un capítulo muy bonito que yo creo que a la mayoría de nosotros, de todos los capítulos de Juan, es el que más nos gusta. El capítulo 14 que estamos viendo el día de hoy. Y es muy importante que esto que está hablando nuestro Señor Jesucristo
ahí con sus discípulos. Recuerde que está en la última cena, por decir así, están ahí en el aposento alto y nuestro Señor Jesucristo está hablando con ellos y por primera vez los vemos a ellos, a todos preguntando. Recuerde que fue Pedro quien lo interrumpió ahí en el aposento alto y nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar estas palabras. Después Tomás también le hizo una pregunta que ya la comentamos y nuestro Señor Jesucristo sigue aquí respondiendo esas preguntas que le están haciendo sus discípulos en ese momento. Y dice aquí el versículo 7 y 8 del Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice, si me conocierais, también a mi Padre conocerías. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Recuerde que también acá Tomás también había hecho una pregunta a nuestro Señor Jesucristo en el versículo anterior. Me estoy regresando mucho, déjeme, lo leo mejor en la palabra de Dios porque así empieza el Evangelio de Juan capítulo 14 que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así nos fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, déjeme ver, sí. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo creo que el anhelo de todos nosotros es ese, hermanos, ver un día a Dios. A Dios es lo que anhelamos, pero dice, ay, Felipe, dice, déjeme, le sigo leyendo el siguiente versículo porque dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y es casi todos, hermanos, yo creo que todos también dijéramos lo mismo. Felipe era un individuo tranquilo, por decirlo así, lo opuesto a Pedro, lo habíamos comentado. Creemos que Felipe habló muy rara vez, tenía un nombre griego, que le decía que si se recordaba de aquellos hombres que querían ver al maestro, que eran griegos, y me imagino que se acercaron a Felipe porque Felipe era griego, y le dijeron, ¿verdad?, que querían ver al maestro. Felipe era un hombre extraordinario porque cada vez que le vimos en el relato estaba trayendo a alguien a Jesús. Por eso decimos Felipe el evangelista, ¿verdad? O muchas veces los pastores cuando quieren hacer un proyecto de evangelización dicen proyecto Felipe, porque Felipe era como evangelista, como aquellos que arrimaban a la gente a nuestro Señor Jesucristo. Felipe era, ¿recuerda usted cuando él fue quien trajo a Natanael, lo trajo a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Felipe era una persona de pocas palabras, mientras que Natanael siempre tenía algo ocurrente que decir. Felipe era un hombre serio, mientras que Natanael era más bien humorista, pero aquel Felipe tranquilo fue quien trajo a los hombres a Jesús, de estos que le estoy comentando. Recordemos que los griegos vinieron diciendo que querían venir a nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede ver allí en San Juan capítulo 8, versículo 8, capítulo 14, sí. Felipe expresó esa ambición más alta y que pudo tener un hombre, y aquí el deseo más noble y expresado es, muéstranos al Padre. Y yo creo que usted y yo siempre hemos querido eso,
ver al Padre. Y es nuestro anhelo, decimos, conocer a Dios, pero Dios es espíritu, mis amados. Dios es espíritu. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, porque Dios es espíritu. Por eso nuestro Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, porque en espíritu es cuando nos conectamos al Padre, es cuando estamos en el Padre. Entonces, muchas de las veces esto es lo que sucede y lo que pasa que muchas de las veces no entendemos realmente las cosas y el anhelo de él era muéstranos al Padre. Y por eso le dice Jesús, ¿cómo? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Hermanos, estaban hablando con el Dios encarnado. Felipe sabía de las escrituras del Antiguo Testamento que Moisés había visto la gloria de Dios y que Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios. No creemos que debemos interpretar la respuesta de Jesús como un reproche a Felipe. Jesús le dijo, Jesús le dijo que había hecho muchos milagros y aunque Felipe no había visto la gloria de Dios como la vio Moisés e Isaías, había visto a Jesús, había oído sus palabras y había presenciado sus obras. Todo lo que Felipe quería ver, ya lo había visto en Jesucristo. Había visto a Dios porque en Cristo había una mayor y más completa revelación de Dios que cualquier revelación dada en el Antiguo Testamento. Es como cuando Juan el Bautista también mandó decir a sus discípulos, dile que si Él es el Mesías o que si esperamos a otro. Y le dijo Jesús, vayan y díganle que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados, que los ciegos están recibiendo vista. O sea, vayan y díganle. O sea, ese era el carácter de Dios, hermanos. ¿Qué más decimos que es Dios? Cuando nosotros necesitamos un milagro, le pedimos a Dios. Cuando estamos en alguna enfermedad que queremos ser sanados, porque milagro y sanidad es muy diferente, también le pedimos a Dios. Cuando estamos en alguna dificultad o en algún problema, le pedimos a Dios. Y todo eso lo estaba haciendo Jesús. O sea, ese es Dios. Por eso dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él me dice que hable. Y nosotros, ahora el Espíritu Santo está en nosotros y hablamos lo que Dios dice que hablemos. Ya no hablamos lo que nosotros queremos hablar, sino escuche a las personas que no son cristianas, por decirlo así, tienen un idioma muy diferente al de nosotros, tienen un vocabulario muy diferente al de nosotros, porque nuestra palabra, nuestras pláticas deben de ser, y ojalá y así sean con palabras, dice, con himnos, con cánticos, con doctrina. Dice así el apóstol Pablo, o sea, esa es nuestra conversación. Hablamos lo que el Padre quiere que hablemos. ¿Qué quiere que hablemos? Que demos las buenas nuevas de salvación, que hablemos de Él, que lo demos a conocer a través de nuestras vidas, que demos a conocer la gloria de Dios. Y Felipe decía, muéstranos al Padre, estás viendo, lo estás viendo en una persona, en la persona en Jesucristo. Sino, dice aquí, esas palabras no quieren decir que está viendo en persona idéntica, sino que significa que uno ve al Padre en su poder, en su carácter y en su amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por eso le dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre es espíritu, mis amados. Fíjense que siempre decimos, pues yo quiero ver al Padre, porque recuerda que allá en Daniel dice que miraba un anciano de días sentado en su trono y luego viendo al Hijo del Hombre venir en las nubes. Así dice déjenme solo leo para no, es en Daniel capítulo 12, me parece. Daniel capítulo 12, donde Daniel está teniendo esa revelación y está diciendo, déjenme ver, aquí dice 12, dice, en aquel tiempo se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, bueno,
Mm, déjenme bien. No, no es el versículo que yo quería leerle, pero sí está en Daniel. También Daniel, donde dice que él vio a un anciano de días sentado y luego ver al Hijo del Hombre venir en las nubes. Entonces, sí es ahí en el 12, pero no quiero leerle ahí tanto, pero sí lo dice ahí. Entonces, pues decía yo, pues, entonces vamos a conocer a Dios porque pues está viendo Daniel al anciano de días y está viendo al Hijo del Hombre. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién miraba Moisés? Porque ya en el Pentateuco, allá no recuerdo cuáles de los libros del Éxodo, dice que, del Éxodo dice que ellos se sentaron a comer delante de Dios, o que Moisés vio la espalda cuando le dijo, muéstrame tu gloria. Y le dijo, solamente me mirará la espalda porque nadie me ha visto y ha quedado vivo. Pero estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él ha sido siempre. Por eso en el capítulo 8 de Juan, cuando están discutiendo de que Jesús les dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y les digo, todavía no tienes ni 50 años y nos dices que antes de Abraham fuera, tú eres, porque les estaba hablando. Y mismo Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era el Dios, Jesús era el Dios encarnado. Pero Felipe aún no lo entendía. ¿Por qué? Porque aún no venía la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, quien le revelaría todas las cosas. Aquí en Juan capítulo 4, versículo 24 de este evangelio dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y también de la misma manera dice aquí en el evangelio 1:18 de lo que le estoy comentando, y dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Jesucristo a quien vemos. Vamos ahora a pasar toda la eternidad con Él, para que aquellos que le amamos, la meta de nuestra vida es conocerle cada vez más. ¿No cree usted que es de vital importancia que usted venga a conocer a nuestro Señor Jesucristo? Y nos sigue diciendo aquí en el versículo 10 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. El Señor aquí destacó, hermanos, el testimonio de sus palabras y de sus obras, porque es muy importante. Era lo mismo, lo que uno era igual al otro, o sea, lo que el Padre hace, lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos dicho muchas veces, el Padre escogió un pueblo para Él, y Jesucristo ha escogido una iglesia para Él. O sea que nuestro Dios al principio sopló en el hombre para darle vida al primer hombre Adán. Nuestro Señor Jesucristo, después que resucitó, se presenta en el aposento alto y le sopla y le dice, reciban el Espíritu. O sea, ahora sí tienen la vida eterna, la he conquistado porque he resucitado. Y recordamos, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, donde Tomás le dice, mira Tomás, mete tu mano y mira que yo soy. Entonces, hacía lo que el Padre hacía. Lo que Dios hizo, dice, por eso dijo, lo que veo hacer el Padre, eso hago yo. Entonces, por eso dice, ¿cómo me dice? Muéstranos al Padre. Y es muy importante, cada vez que usted conozca más a nuestro Señor Jesucristo, está conociendo al Padre, porque Él y el Padre uno son. Jesucristo es el Dios encarnado. Así que es muy importante. Es por este motivo que cada cristiano debería dedicar un tiempo para la confesión, hablando de nuestro testimonio. Dice aquí, como lo dice aquí en el capítulo 13, Jesús dijo que el que tenía que ¿se acuerdan? Ahí en el capítulo 13, cuando nuestro Señor Jesucristo le está lavando los pies, que dice,
Pedro que no lo lave, dice, si no te lavara, no tienes comunión conmigo. Entonces, muy importante, mis amados, muy, muy importante el tener el compañerismo, la comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque entre más comunión haya con Él, usted más le va a conocer. Y al conocerle a Él, está conociendo al Padre, porque Él y el Padre uno son. Y no solamente Él y el Padre, también el Espíritu Santo, que más adelante lo vamos a ver. Así que es muy importante ver que nuestro Señor Jesucristo nunca apeló a sus pensamientos o a lo que Él creía, sino que Él dijo las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Cuando Jesús hablaba, expresaba la voluntad del Padre. Todas sus obras amanaban a la voluntad del Padre. Por lo tanto, le dijo a Felipe que cuando él oía las palabras de Jesús, estaba oyendo las palabras del Padre. Y cuando veía las obras de Jesús, estaba viendo al Padre obrando por medio de Jesús. Y nosotros es lo mismo hoy, hermanos. Cuando usted está hablando la palabra de Dios, la gente está escuchando las palabras de Dios. Nosotros solamente somos el instrumento, pero al estar nosotros citando la palabra de Dios, la gente está escuchando lo que Dios está diciendo. No sé si me está entendiendo, pero así es. Cada vez que nosotros estamos hablando la palabra de Dios, es Dios quien está hablando, porque no estamos hablando por nuestra propia cuenta, no estamos diciendo lo que nosotros queremos decir, sino que estamos hablando lo que es la palabra de Dios. Y es algo que por eso decimos, no te estoy hablando lo que yo quiero, es la palabra. ¿Cuántas veces dicen, ay, ¿a poco tú así o a poco tú así? Es la palabra la que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios, que es su palabra. O muchas veces decimos, no hagas esto, ¿y por qué no? Porque es Dios quien te está diciendo que no lo hagas. Entonces, nosotros también al citar la palabra de Dios, es Dios hablando al ser humano. Nosotros solamente somos el instrumento para que la palabra sea escuchada. Y nuestro Señor Jesucristo, Él era Dios. Él era Dios y dice todo lo que he hecho. Moisés no vio todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Tenía más privilegio. Felipe, al tener 3 años ahí con nuestro Señor Jesucristo, tal vez levantarse con Él, dormir con Él, ahí pues todos reunidos, ¿verdad? En sus viajes que andaba nuestro Señor Jesucristo dándose a conocer aquí en la tierra. Entonces es dando a conocer al Padre para que entienda. Entonces dice, tanto tiempo que estoy entre vosotros y me dices, muéstrame al Padre. Entonces, muy importante, mis amados. Primero fue Pedro y luego Tomás y a continuación Felipe, que son los que están aquí haciéndole las preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús continuó pronunciando su discurso. ¿Hasta dónde va a seguir nuestro Señor Jesucristo hablando con ellos? Hasta el versículo 22, donde sería interrumpido nuevamente por uno más de ellos. Así que dice aquí el versículo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 14. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por mis mismas obras. Jesús dijo que si sus palabras no podían hacer que creyera, bueno, entonces que creyera por las obras que debían conducirle a la fe. O sea, entonces cree por lo que has visto. Has visto todos los milagros que he hecho, cómo he dado de comer a los 5,000, cómo multipliqué aquellos panes, cómo resucité a Lázaro, el de la viuda, el paralítico, aquel que estaba también sordomudo, bueno, todo. Y dice Juan que no escribió todo, porque si hubiera escrito todo no cabrían los libros aquí en este mundo. O sea que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas obras como para que Felipe le dijera, muéstranos al Padre. Pero yo creo que nosotros hubiéramos hecho lo mismo, porque nuestra anhelo también es un día ver a Dios y conocer a Dios. Pero Dios es espíritu, y le conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo, conocemos al Padre. Sigue diciendo aquí, aquí del versículo 12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, hizo grandes obras y milagros. Estos apóstoles hicieron los mismos milagros, sanaron a los enfermos, levantaron a los muertos. Con todo, Jesús dijo que aquellos que creyeren en Él harían mayores obras. ¿Cuál es la obra mayor que harían? En el día del Pentecostés, Simón Pedro, que había negado a Jesús en la noche en que fue arrestado, predicó un sermón, hermanos, y 3,000 personas creyeron en el Señor. Pensamos en los hombres que a través de los años han dedicado sus vidas para alcanzar a hombres y a mujeres y niños para Cristo. Pensamos en los misioneros que han ido a tantos países del mundo predicando a un Salvador crucificado y resucitado y glorificado y que vendrá otra vez. Ese es un milagro mayor que el de sanar a los enfermos. ¿No le parece a usted? Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es mejor? ¿Sanar el alma o sanar el cuerpo? Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, sanó el alma. Estuvo aquí en la tierra, hizo milagros de levantar los cuerpos físicos a los seres humanos, pero nosotros tenemos el privilegio de predicar a Jesucristo para que las personas en cuerpo y en alma puedan vivir eternamente. Él logró el supremo, porque, fíjese bien, ¿por qué decía nuestro Señor Jesucristo que haríamos cosas mayores que Él? Porque Él todavía no resucitaba, hermanos. Y era muy importante que Él resucitara para que ahora sí, como estamos diciendo, Él sanaba el cuerpo humano, pero ahora salva el alma. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ahora tenemos la vida eterna. Ahora es sanada nuestra alma que estaba contaminada del pecado. ¿Cómo se harían estas obras mayores? El Señor Jesucristo dijo aquí al final del versículo 12, porque yo voy al Padre. Era Jesús mismo quien todavía estaba obrando, pero hoy Él está actuando y lo hace por medio de instrumentos humanos que somos nosotros. Obra a través de la naturaleza humana, frágil como de barro que somos nosotros, pero así es como Él obra hoy en día. Me asombro de que me sea posible entregar un mensaje bíblico hoy en día. Es muy importante. Por eso dijo, cosas mayores harán, porque nuestro Señor Jesucristo estaba peleando, como quien dice, en la batalla para poder dar su vida por nosotros. Y más que todo, porque mire, muchas de las veces, ¿cómo le podría decir? Quisieron adelantar los hechos o los quisieron evitar también de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz, como lo vimos ahí con Pedro, que dijo, nunca te acontezca tal cosa, no vayas. Si sabes que ahí te van a matar, pues no vayas. Querían interrumpir la obra de nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo voltea y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro, como amigo, como alguien natural, quería evitar que su maestro sufriera la muerte o que, pues sí, que lo maltrataran, por entenderlo. Y él, pues como humano, dijo, no vayas. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía que Él era el enemigo, quien quería evitar que Él fuera a la cruz a morir por usted y por mí, porque ahí entonces mucha, pero mucha gente hasta el día de hoy ha sido salva. El evangelio se ha extendido, porque mientras nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra decía, no puedo estar en todas partes, no puede ser extendido el evangelio. Él tenía que demostrar que era Dios mismo dándole la oportunidad al ser humano de ser salvo, porque todos estábamos destinados a la muerte eterna. Todos. Así que dijo, es necesario que yo me vaya, y vendré otra vez a ustedes. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hacemos cosas mayores hoy? Porque ahora el evangelio se ha extendido, no solo quedó allá en Jerusalén, no solo quedó allá en aquellos lugares, sino que ahora el evangelio ha llegado hasta donde usted no se lo imagina.
ha llegado el Evangelio, y más ahora que se nos da la oportunidad de usar las redes sociales, más aún llega el Evangelio. Bueno, nuestro hermano Patrash Mashi, que nos saluda, nos ve en Afganistán. Imagínense hasta dónde las redes sociales pueden llegar y puede entregarse el Evangelio, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una obra mayor, porque ahora son millones de millones, dijo Juan, que vio, lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo, cantando aquella hermosa alabanza. Así que gracias, Señor, porque nos da ese privilegio de dar las buenas nuevas. Cosas mayores harán, ¿cuáles? Que el Evangelio ahora se ha extendido por todas partes, que hemos orado y que Dios ha sanado a las personas, porque es Dios quien lo hace, que ha habido milagros, es porque Dios lo hace. Nosotros solamente somos ese instrumento que Dios quiere usarte. Usted, mi hermana, mi hermano, usted, amigo que nos está escuchando, Dios quiere usarte para que des a conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que tú seas el instrumento, para que ores, para que Dios pueda sanar o hacer un milagro en aquellas personas. Pero necesitamos, como dice su palabra, obreros, quienes quieran entregar esas buenas nuevas, entregar ese evangelio a aquellas personas que muchas de las veces se les dificulta venir a Jesucristo, o que muchas veces los maridos no los dejan, o los padres no los dejan acercarse a una iglesia, pero que tú y yo podemos entregar el mensaje de salvación para que todo aquel que quiera y cree en el Señor Jesucristo sea salvo. Muy importante que tú y yo llevemos la gloria de Dios a donde quiera que vayamos, que vaya en nosotros, que seamos ese instrumento para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el que ha visto a nuestro Señor Jesucristo ha visto al Padre. Bienaventurados ellos, hermanos, que lo vieron y estuvieron ahí y lo palparon. Pero también dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Eso somos tú y yo. No estuvimos en aquel tiempo, pero creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Él es el Salvador del mundo, que Él es quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que quitó el pecado que había en nosotros y nos ha dado la vida eterna a través de su resurrección, porque Él fue las primicias de la resurrección. Y ahora todos que estábamos muertos en pecado, una vez que venimos a Jesucristo, recibimos ese soplo de vida, ese nuevo nacimiento, y ahora vivimos para Cristo, vivimos para agradarle a Él y para anunciarte a ti que Jesucristo viene pronto y que es necesario que vengas a Él y que te arrepientas de todo tu corazón y que le digas que quieres que sea tu Señor y tu Salvador, que le dejes entrar a tu corazón, porque Él ya muy pronto viene por su iglesia y Él quiere, la voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos, porque el infierno no se hizo para el ser humano, se hizo para el diablo. Pero el diablo se ha encargado de engañar a tanta gente para que vayan a ese lugar. Pero tú que estás vivo aún, que estás escuchando esta enseñanza y esta palabra, tú aún tienes la oportunidad de venir a Jesucristo y de rendirte a Él y decirle, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, quiero que seas el amo y Señor de mi vida, te entrego mi vida para que seas tú quien me dirija, para que seas tú quien me enseñe, para que seas tú quien me guíe a la vida eterna. Así que, mis amados, nosotros ahora estamos haciendo esa obra mayor, que es anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que aquí está ya, nuestra hermana Esther Hernández fue la que dio la respuesta. Dice así, ¿cuántos años tenía Enoc cuando fue trasladado por Dios? Y claro que sí, respuesta correcta. Fue 365 años, y usted lo puede encontrar ahí en Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24 de Génesis 5. Ahí usted puede encontrar esa respuesta. Así que gracias, mis amados, por acompañarnos en este maravilloso inicio de semana. Le invitamos a que usted, si quiere volver a escuchar alguna enseñanza,
búsquenos allí en YouTube, C.C. El Buen Pastor. Ayúdenos allí a darle me gusta allí en YouTube. Un minuto es lo que usted tarda en ir y ponerle ahí me gusta. ¿Para qué queremos que usted haga eso? Para que YouTube nos ayude a seguir produciendo la enseñanza y más gente pueda venir a nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo que tienes que hacer. Dale me gusta, tanto a esta enseñanza del Facebook Live como allá en YouTube. Ve y dale me gusta y de esa manera nos estarás ayudando a que YouTube reproduzca más la enseñanza y que más gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te recordamos que lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana estamos aquí por Facebook Live con su servidora Nereida Gutiérrez. Búscanos ahí en Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Así nos puedes encontrar ahí. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana. Así que vamos a orar para que Dios bendiga tu día, para que bendiga tu inicio de semana y si el Señor así lo permite, pues estaremos aquí nuevamente el miércoles. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por el consejo que tú nos has dado en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es quien nos da la vida, es quien nos da ese aliento, esa motivación para seguir adelante. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios amado, que mora en cada uno de nosotros. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. Te damos gracias por cada oyente de esta mañana que ha estado aquí con nosotros, oh Dios. Te pedimos que tú los bendigas grandemente, que bendigas su inicio de semana, oh Dios, que todo lo que han planeado hacer el día de hoy, tú les des gracia y sabiduría para lograrlo. Igualmente se las des en sus trabajos, en sus negocios, en sus escuelas, en sus hogares, les des gracia y sabiduría. Que tú sanes a aquellos que están enfermos, mi Dios, aquellos que están necesitados de un milagro, que en esta hora tú pongas tu mano sanadora, que reciban, Señor, su sanidad en el nombre de Jesús, que reciban su milagro, mi Dios, que tú los libertes de toda depresión, que tú los libertes de toda ansiedad, oh Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté en las personas que escuchan, Señor, que están escuchando esta oración. Dales esa paz, mi Dios, dales esa tranquilidad, enséñalos a confiar en ti, enséñanos a creer en ti, como dijo aquel hombre, aumenta nuestra fe, mi Dios, ayuda, Señor, aquel que está postrado en una cama, dale esa fe para levantarse en esta hora, en el nombre de Jesús, aquel que está sentado en una silla de ruedas, en muletas, oh Dios, levántales en el nombre de Jesús, que crean que tú eres sanador, que tú llevaste nuestras enfermedades y que sufriste nuestros dolores, oh Dios, y Señor, que por tu llaga nosotros hemos sido curados, ya han sido curados, ya han sido sanados en el nombre de Jesús. Te alabamos y te damos gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Dios le bendiga, hermana Noemí, nena. Dios te bendiga, hermana Marisol, Devani, nuestra hermana Rosy Hernández, Alejandra Herrera y manita, Dios te bendiga. Dios les bendiga, cuídense mucho, les amo en el amor del Señor Jesucristo, les envío un fuerte abrazo y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Conchita, cuídate mucho.